Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruda y Primitiva. Hoy conversamos con Francisco Aristimuño, doctor en Economía y cuya tesis doctoral estuvo dedicada al Treatise on Probability de John Maynard Keynes. Francisco es docente de Historia del Pensamiento Económico, es docente también de Estadística y bueno, es un amigo de hace muchos años, así que lo enganché para hacer este video y que nos cuente un poco que investigó y que investiga todavía. Así que bueno, bienvenido. Bueno, gracias Dani por la invitación. Bueno, primero pensaba obviamente que puedas hacer una presentación tuya de cómo, y lo primero que se me ocurría es cómo llegaste, primero a estudiar economía, ¿no? Obviamente, y después en segundo término a interesarte por el tratado de la probabilidad de Keynes, ¿no? Porque es, digamos, un- ya de por sí hay estudiantes de economía que no leen la teoría general de Keynes, ya mucho menos hablemos del tratado de probabilidad, ¿no? Así Sí, que, sí, tal cual. Eh, bueno, cómo empecé a estudiar economía es muy lejano ya en el tiempo. Puedo decir que en realidad no lo tenía tan claro y originalmente me anoté a administración. Tuve macroeconomía uno con Damián Kennedy, que creo que vos lo conocés. sí. Y ahí dije, ah, no, a mí lo que me interesa es la economía. Y ahí hice un recalculando y fui para la economía, que después claramente haber tenido a Pablo Levin como docente de Historia del Pensamiento, claramente fui entendiendo también mi interés por la historia del pensamiento en particular. Y después yendo más al tritis keynesiano, es una historia particular porque, bueno, yo estudié en la UBA, hice la carrera de grado, después hice el doctorado también, pero cuando terminé la carrera de grado me vine a vivir a Bariloche. Yo ahora estoy en Bariloche, soy docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Me vine a hacer una maestría con una beca para acá, y cuando llegué, bueno, la carrera de economía se había abierto, estaban buscando docentes, entre eso buscaban de historia del pensamiento, pero con eso no completaba mis horas para un cargo docente. Y la otra que se estaba concursando era estadística, básicamente, y dije, bueno, si bien mi interés siempre fue más por la historia del pensamiento, se necesitaba un docente de estadística, así que me presenté al concurso y quedé. Y en eso, con otro docente de acá, que también es economista y también da econometría en la carrera, en un momento me acercó el libro de Keynes, me dijo, che, ¿viste que Keynes escribió esto? Un tratado sobre probabilidades, que agarrás el libro y es un libro gordo, que decís, bueno, un autor que yo pensé que era esencialmente un economista, de repente tiene un libro titulado Tratado sobre probabilidades y es enorme. Vamos a hojearlo. Yo ya familiarizado con las discusiones también, porque ya llevaba un par de años como docente de estadística, y lo abrí y no entendí nada. No entendí nada porque yo esperaba encontrarme nada, la típica presentación matemática del tema, y Keynes empieza aclarando que él va a abordar la cuestión no como una rama de la matemática, sino convencido de que la probabilidad es un tema más amplio, que tiene sus aplicaciones matemáticas, obviamente, pero que es algo que desborda las aplicaciones matemáticas que ha tenido el tema. Entonces, en ese momento yo estaba empezando mi doctorado, eh, y de alguna manera fui direccionando mi tesis doctoral a tratar de entender qué es lo que había escrito Keynes ahí. Y ahí me fui familiarizando también con mucha literatura secundaria, digamos, que lo que ya de alguna manera estaba establecido es la relación entre ese escrito de juventud de Keynes, porque ya empiezo a contar un poco, ¿no? Pero es un escrito, es lo primero que trabaja Keynes en forma académica, es decir, él comienza alrededor de 1905, 1906, con el grupo de los apóstoles, donde está Russell y demás,
él quiere postularse a ser parte de ese grupo, y su propuesta para postularse es un embrión del Tratado sobre Probabilidades. Primero se lo rechazan, y al segundo año logra que se lo acepten, y sigue trabajando en eso, aproximadamente hasta la Primera Guerra Mundial, es el foco de su atención es eso, entonces ahí ya tiene como 6, 7 años que le está metiendo al tema. Después en la guerra, se va del tema, después se vuelve conocido por las consecuencias económicas de la paz, ¿no? Él participa en el Tratado de Versalles, etc. Y ahí se toma un último periodo que le dedica al Tratado de Probabilidades para darle la forma del libro, que es 1920-1921, y ahí termina publicándolo. Pero para que tengan una idea, es el esfuerzo de juventud de Keynes. Y después, bueno, se va cada vez volviendo más economista, cada vez más interesado en temas de dinero, etc. Primero el Tratado sobre la Reforma del Dinero, bueno, el Tratado del Dinero y después finalmente la teoría general. Entonces, estaba bastante investigado la relación entre su noción de probabilidad de juventud y su teoría económica, que eso es algo interesante que después podemos debatir. Pero un poco lo que yo busqué desarrollar en la tesis, que es el cuerpo de la tesis, es tratar de entender de dónde salieron esas ideas que a mí, siendo una persona familiarizada con la teoría de la probabilidad, cuando voy a leerlo, me pareció que no estaba hablando de teoría de probabilidad. Claro. ¿Qué onda? O sea, y bueno, y la tesis es básicamente eso, buscar primero indicios en la misma obra de Keynes de dónde había salido esas ideas, y terminé encontrando que de alguna manera Keynes en ese tratado sobre probabilidades está recuperando una línea de discusión sobre qué es la probabilidad, que es básicamente entendida como la creencia racional en función a las evidencias disponibles, que es la línea de pensamiento que predominaba en la Ilustración temprana, es decir, poco antes o en simultáneo a que se venía desarrollando lo que yo suelo llamar, para distinguir un poco, porque en nuestra concepción moderna lo tenemos todo como mezclado, por decirlo de alguna manera. Pero en ese momento, estamos hablando en el 1600 y en la mayoría del siglo XVIII, el 1700, se diferenciaba con bastante claridad lo que es el campo de la probabilidad, como lo que acabo de decirles, ¿no? Como el grado de creencia racional en función a ciertas evidencias, de lo que era la doctrina de las chances, digamos, o la doctrina de las posibilidades, se podría llamar, que era un campo bastante más restringido, que es en donde se desarrolla la teoría matemática de la probabilidad, que estaba principalmente relacionado a juegos de azar, con algunas otras aplicaciones que iban surgiendo, como por ejemplo la estimación del valor de anualidades, que serían parecidos a seguros, y ese tipo de cosas. Pero todavía se mantenían como campos separados, digamos. La doctrina de las chances era algo de los matemáticos, y Claro. qué es lo razonable creer en función a ciertas evidencias era tema de discusión más filosófico, digamos, por decirlo de alguna manera. Keynes trata de recuperar a principios del siglo XX, trata de recuperar y decir, este es el concepto más general, por decirlo de alguna manera, al igual que en la teoría general hace el mismo juego, de decir, mi teoría es la general, el resto son cuestiones más específicas o que son derivaciones de esta teoría más general. Y bueno, es eso, un poco la tesis, primero mostrar la existencia
de esa concepción pretérita que hoy en día por ahí la tenemos un poco perdida, es decir, asociamos directamente probabilidad con la medida numérica y las reglas de la probabilidad matemática, y después mostrar que Keynes era consciente y estaba abiertamente tratando de recuperar esa concepción más general, pretérita, de qué es la probabilidad, digamos. No, me extendí un poco. No, Cuando me no, no, pongo perfecto. Ahora, si Keynes está tratando de volver a esa noción más filosófica de la probabilidad, eh, obviamente no en detrimento de la parte matemática, sino como la matemática como capaz subsidiaria, entiendo. En algún momento eso digamos, porque vos comentabas que, bueno, la idea más filosófica de los siglos XVI, XVII era esa noción de la probabilidad. En algún momento se juntó esto. ¿Cuándo se junta? ¿En el siglo XIX? Laplace, fines del Laplace. siglo XVIII, principio del siglo XIX. Ok, Laplace, que es el que además populariza la probabilidad. Hay muchas aristas en esto, ¿no? Hay teoremas fundamentales de inferencia estadística, que son aportes genuinos al conocimiento universal, que podemos hablar en específico. Pero es interesante que, por ejemplo, el teorema fundamental, que es la ley de los grandes números, que está bueno conocerlo, saber que existe, porque posta que es un ladrillo en la historia del conocimiento universal fundamental, se descubre a fines del siglo XVII, es decir, aproximadamente en 1690, se demuestra por primera vez, un tipo llamado Jacobo Bernoulli. Este, son cosas interesantes, yo ahora vengo escribiendo un poco de eso y por eso Jacobo Bernoulli lo discute con Leibniz, o sea, hay una correspondencia que es súper interesante de ese descubrimiento, pero no se populariza, o sea, después viene de Moivre, que empieza a desarrollarlo, o sea, vuelve todo el siglo XVIII, el principal probabilista es de Moivre, que sigue desarrollándolo, pero no se populariza y no empieza a tener un impacto más general hasta Laplace. Es decir, recién en Laplace es como que terminamos de aceptar que se había descubierto algo fundamentalmente novedoso, y que cambia un poco la forma de hacer ciencia, claro. que hoy en día está, pero ya para mí nos pasamos de rosca. Esa es otra discusión. Pero, y esto es principio del siglo XIX, Laplace con toda la influencia que tiene, es el que termina de solidificar la concepción de que toda creencia racional es susceptible de ser eh, transformada en una medida numérica del 0 al 1, ¿sí? Y manipulada a través de la doctrina de las chances, que es una propuesta que ya había tenido este Jacobo Bernoulli. Te digo siempre el nombre porque hay muchos Bernoullis Ah, ok, muy ok, importantes en la historia de la probabilidad. Estoy hablando de Jacobo. Después hay otro especialmente en economía es muy importante, que es Daniel. claro. Pero Jacobo Bernoulli ya había tenido esta propuesta, pero se populariza un siglo después con Laplace. Y a partir de Laplace es que empezamos a tener esta concepción de que la probabilidad es, en definitiva, algo que es siempre reducible a una medida numérica, manipulable a través de las reglas de la probabilidad matemática. La Ahora, Keynes en sí. este intento que Mm. plantea en su tratado, él tenía grandes, yo obviamente como docente de historia del pensamiento económico doy más la teoría general y hago algún comentario eh, del tratado de Keynes, pero entiendo que por la dedicación que tuvo, por los años, también por la formación de Keynes en la universidad y por ser, bueno, estudiante de Eton, una persona tan aplicada y estudiosa en general, yo entiendo que él tenía grandes expectativas con su tratado de estadística. ¿Vos qué crees que No él, es de estadística, es de bueno, probabilidad. bueno, de probabilidad, perdón, bien, 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 bien. ¿Qué es lo que él estaba
¿Qué es lo que él esperaba y qué es lo que él estaba tratando de hacer con este tratado? Esto también es importante entenderlo, es el principal tratado de probabilidad en la lengua anglosajona, digamos, después de el de Venn, digamos que es el de los circulitos de Sí, Venn, los diagramas de Venn. Y es una gran síntesis de la historia de la probabilidad de principios del siglo XX, es decir, tenés en la historia así tratados que te cuenten la historia de la probabilidad, tenés un clásico que es Todd Hunter, que es de fines del siglo XVIII, digamos, eh, fines, principios del siglo XIX, ahora no me acuerdo, pero está por ahí, es un tipo mucho más viejo que te cuenta la historia de Pascal a Laplace, digamos. Después viene el Tratado de Venn, que trata de ser como una redefinir a la probabilidad en términos frecuentistas, que es lo que hoy prima, por lo menos en las ciencias naturales. Y después viene el tratado de Keynes, que es referencia durante muchísimo tiempo. Es decir, especialmente por la reconstrucción histórica que hace. Es decir, es frecuentemente citado como el tratado que tiene la lista bibliográfica de los textos de probabilidad más extensa que se publicó, digamos. Es decir, claramente es un trabajo académico sobresaliente en el sentido de la amplitud de textos que trabajó para llegar a publicarlo. De hecho, justo él está escribiendo en el mismo momento que los rusos más conocidos, como, no sé, Markov, Chebyshev, no sé, que son fundamentales en determinar la axiomática de la teoría matemática de la probabilidad, y él los menciona, a pesar de que todavía eran la nada misma, digamos, todavía no habían sido, puede ser medio en simultáneo y están en ruso, o sea, y Keynes incluso los menciona y dice que claramente parece haber más futuro en la escuela rusa de la matemática que en lo que se venía desarrollando hasta ahí, como para darnos una idea de la erudición claro. del tratado, digamos. Pues uno podrá coincidir o no con lo que buscó establecer, pero que leyó un montón, por decirlo mal y pronto, está claro. Y claramente Keynes luego abandona este proyecto, porque si bien hay comentarios del Keynes más grande respecto a que el tratado era importante, hay referencias en la teoría general al tratado, pocas, pero están. No es que siguió esa línea. Claro. Él después fue cada vez sus intereses fueron virando mucho más a la teoría económica, especialmente a la teoría del dinero, y bueno, en la teoría general a lo que propone, que después podemos discutirlo más específicamente, pero propone recuperar una discusión sobre demanda efectiva y sobre funcionamiento pleno de la economía, que de algún modo, o sea, tiene sus antecedentes en la historia del pensamiento, pero en el momento en el que escribía Keynes no era un tema de debate, entonces en algún punto Claro. recupera ese foco. Es claramente una personalidad inquieta, digamos, Sí, sí, no es que... eh, de hecho, viste, son personalidades, no sé, sé que estás publicando mucho de Smith ahora, ¿no? Un tipo que escribió 2 libros, pero 5 veces reeditados y no. con cambios significativos. Y, Este, y que tampoco quería opinar de los debates de su época, cuando le escribían cartas o le preguntaban cosas y, por ejemplo, la tasa de interés estaba alta, baja o qué había que hacer, no tomaba posición. Una persona súper cuidada, Smith, comparado con
un Keynes que estaba completamente lanzado al debate público y de hecho, eh, Queriendo influir, o queriendo sea, y influir totalmente. abiertamente, Sí, sí. Que- escribiendo también ensayos que son directamente dirigidos a influir la opinión pública, o sea, abiertamente, y escribiendo sobre el acto de persuasión en la escritura. O sea, es un tipo que reflexionaba sobre cómo hay que convencer, digamos, por decirlo de alguna manera. por eso creo que llama la atención con esa personalidad que creo que se desarrolla en su vida, ¿no? Eh, al punto de que después, en el siglo XX, tenemos varios economistas famosos, pero yo creo que Keynes es el primero que trasciende el ser simplemente economista, porque si vos ves para atrás, bueno, Marx no fue famoso en vida, pero de los que fueron más o menos famosos en vida, que son Smith o Ricardo, podemos decir, ninguno fue una estrella. Bueno, Ricardo era diputado, tenía más conocimiento, etcétera, pero no esta cosa de salir en los diarios, hablar con presidentes, sacar cartas públicas recomendando ciertas políticas. Eso es algo que en el siglo XX muchos economistas se instala como comportamiento, y yo creo que el primero también porque, bueno, lo hacen en el siglo XX ya más con la modernidad, los medios masivos de comunicación, etcétera, es Keynes el que ocupa ese lugar. Ahora, eh, llama la atención que haya dedicado tantos años a escribir un libro de probabilidad, que es algo, vamos a decirlo, completamente marginal en los debates públicos y generales que le puede interesar No, al público. claramente a lo largo de su vida va cobrando un interés más práctico, no diría puramente práctico, porque él busca desarrollar una teoría alrededor de lo que está planteando, es decir, no buscó ser ministro de Economía o no buscó un cargo público, pero sí buscó influir en las decisiones. De hecho, tiene esta frase famosa que es algo así como, lo sepan o no, los funcionarios públicos son siempre víctimas de un economista muerto, algo así, digamos. Es decir, lo sepan o no, están tomando decisiones en función a la cognición de algún economista que le dio el marco conceptual. Eh, y el lugar que busca ocupar Keynes es ese, digamos, Claro, ¿no? Pero claramente a lo largo de su vida, por esto, es una posición compleja, pero yo creo que en la juventud era un objetivo puramente académico. O sea, la teoría de probabilidades busca recuperar una forma de conseguir la probabilidad que yo creo que es consistente a lo largo de su vida y que tiene que ver con estos ensayos de persuasión, es decir, eh, la forma en la que el individuo racional construye su creencia, que si bien ok. no es certera, tiene una forma, una estructura lógica que depende esencialmente de las evidencias y de la influencia que esas evidencias tienen sobre nuestro, nuestras opiniones. Eh, Nada, yo creo que eso es sistemático en su vida, lo desarrolla, tiene una buena recepción en juventud, es decir, una buena recepción. El texto es comentado y recibe reseñas de todo el mundo, desde Russell hasta Fisher, eh, un montón de reseñas y es un texto que es muy debatido. Eh, Obviamente, los estadísticos, es decir, aquellos que vienen desarrollando la disciplina, que en tiempos de Keynes se está desarrollando un montón, y eso también es interesante. Después Keynes tiene otro debate muy interesante con Tinbergen, que esto es post teoría general. eh, Tinbergen es padre de la econometría moderna, es decir, Ah, es mira. el grupito de los primeros junto a Frisch que están desarrollando modelos dinámicos para la economía. Y Keynes llega a tener esa discusión, que en algún punto es parecido en otro rango, ¿no? La discusión Bernoulli-Leibniz, Keynes-Tinbergen, digamos, ¿no?
y los dos plantean dudas, Leibniz plantea dudas y Keynes plantea dudas, pero después la estadística se lo lleva puesto. Claro, claro, claro. Esas cosas están. Pero bueno, me desvío un poco de lo que me No, había... no. Creo que hoy podemos dejar por acá y continuar, porque acá creo que lo que pudimos hacer es, bueno, presentar a Keynes, presentar la importancia de esta obra en su vida intelectual, que después obviamente queda perdido por la magnitud de la figura que tiene él, Mm, pero hay muchas raíces interesantes para empezar a abrir, también para empezar a explicar lo que la historia del pensamiento económico le cuesta más, creo yo, que es la historia del pensamiento económico del siglo XX, mm, porque los cursos nos cuesta mucho abordar el surgimiento de la econometría y el devenir de lo que estudia hoy un estudiante de economía. Y me parece que acá con esta, con esta conexión que hiciste con el nacimiento de la econometría moderna y Keynes, creo que lo podemos abordar, pero por ahora podemos dejar por acá y después continuar o yendo para atrás o yendo para adelante, pero bueno, así que bueno, Dale, muchas me gracias, parece Fran. bien. Bueno, gracias, Dani. Buenísimo.